Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión de un conjunto de charlas que hemos denominado Informática protagonista en el desarrollo mundial. En esta versión 2021-2 estamos trabajando la temática de TI, tecnologías de información, en diferentes sitios del mundo donde contamos con algún graduado nuestro que nos pueda contar la experiencia. En esta ocasión nos acompaña Ricardo, que está en Estados Unidos. Ahora él nos va a contar su recorrido desde estudiante en la escuela hasta llegar a donde está hoy en día. En la sesión pasada, que pues ya tenemos público en nuestras redes sociales, trabajamos TI en Australia. En los semestres anteriores hemos trabajado en temáticas de ingeniería de sistemas, como de ingeniería de sistemas en la escuela, como ingeniería de software, como seguridad informática, inteligencia artificial, y hemos trabajado también con temáticas de los semilleros o de los grupos de interés de los estudiantes, como maratonistas de programación, desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Yo sé que para usted no son exactamente las 4 de la tarde, entonces, por favor, cuéntenos un poco de, pues, quién es Ricardo Gómez, su recorrido desde su época de estudiante, fue monitor, trabajó, etcétera. Y pues para llegar hasta donde se encuentra hoy en día, yo pues lo interrumpiré cuando sea el caso. Las personas que nos están escuchando también pueden levantar la mano y abrir su micrófono para hacer preguntas si lo consideran necesario. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos y pues nada, lo dejo presentarse directamente. Listo, claro, no, muchas gracias, Osvaldo, por haberme invitado a la charla. Y pues bienvenido a los futuros estudiantes de la escuela. Yo creo que es una muy buena opción y definitivamente chévere poder establecer como esas conversaciones y qué está pasando en el mundo alrededor de la informática. Bueno, les cuento entonces un poquito de mí. Pues como decía Osvaldo, yo estoy en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Yo ingresé en la escuela en el 95 y salí en el 2000. Durante mi tiempo en la escuela, como decía Osvaldo, pues fui monitor de programación, y siempre como estuve como muy interesado como en participar y poder ayudar a los estudiantes de diferentes maneras. Em, También como durante mi carrera estuve trabajando trabajaba en un hotel los fines de semana. em, y eso pues también me ayudaba también para pagar mis cosas en la universidad y para poder hacer diferentes situaciones. ¿Desde qué Eh, semestre empezó a trabajar, Ricardo? Y hago la pregunta de manera Ujú, expresa ujú. para hacer una referencia de cómo nosotros consideramos que debe manejarse el trabajo al mismo tiempo que el estudio. Sí, no, pues, perfecto. Empecé a trabajar, yo creo que más o menos como en tercero o cuarto semestre. Lo bueno Ujú, del trabajo que yo tenía es que era como solamente fines de semana, entonces no involucraba muchas veces la escuela. ujú. Lo otro chévere es que trabajaba sábados y domingos y un día por la tarde entre semana solamente. Entonces, Ok. pues, de acuerdo a mi horario, pues yo lo cuadraba y miraba como que qué día podía como colocarlo. Y después, pues, yo iba a hablar al hotel y decirle, mire, tal cosa me pasaba y pues puedo trabajar este día. Pero ya en cosas de sistemas y ese tipo de como ya en mi carrera, empecé a trabajar en el último año de la universidad. Y fue un internship que tuve con Microsoft, exactamente. ¿En em, Bogotá o en en dónde Bogotá, hizo la sí. práctica? Perfecto. Hice la práctica en Bogotá, exactamente. Y fue muy interesante porque un profesor que, la verdad, en ese momento no me acuerdo cómo se llama, pero trajo a colación que Microsoft estaba buscando como estudiantes de ingeniería de sistemas para poder hacer diferentes cosas. Ellos querían crear en ese momento, nosotros lo llamamos el SWAT Team, era un equipo Mm. especial para Todavía poder, existe sí, en todavía Bogotá, existe, todavía existe en sí, Bogotá, Bogotá. claro. Yo creo que fui como el número 2 del SWAT team de Microsoft. Y lo que se hacía en ese momento, estaban muy involucrados con la parte de Exchange, que es nuestro sistema de mensajería y correo electrónico. Obviamente, pues para ese entonces pues no había nada de nube ni nada por el estilo, entonces era todo era
en las oficinas o on-premise, como se le llama. Y la idea era básicamente que la corporación en Estados Unidos había hecho unas formas para Outlook y las querían customizar o colombianizar para poder hacer diferentes presentaciones y diferentes cosas en las compañías. Entonces yo me metí por ahí, por ese lado, con otro estudiante también de la escuela, y estuvimos nosotros como customizando esas formas y ese tipo de cosas durante un tiempo. Como al par de meses que estuve yo haciendo ese tipo de cosas, surgió la oportunidad de hacer el internship en Microsoft, que era un poquito diferente porque ya en este momento era como ayudarle como a la gente de ventas. Yo iba a hacer como ayudarle al ingeniero de preventa a hacer presentaciones y hacer otro tipo de cosas. Entonces, apliqué, estuve en presentaciones, apliqué y obtuve el internship en Microsoft, y durante ese año fue muy chévere. La verdad me gustó mucho la empresa desde el punto de vista como cultural y los valores que tenía y ese tipo de cosas. Entonces, siempre quise como seguir trabajando en la organización. En ese Antes, momento, pues sí. antes de continuar con la práctica, quiero preguntarle de la época de monitor Ujú, de estudiante. ¿Cuántos semestres fue monitor? Ya nos contó que fue que estuvo ayudando en asignaturas como programación. ujú. Eh, ¿Qué tal la experiencia de ser monitor? ¿Cree que le aporta a un estudiante ayudar a otros estudiantes, que era lo que usted mencionaba ahora, con asignaturas? Y lo pregunto en el ejercicio profesional, ¿le aporta a uno en su formación haber ayudado a otros estudiantes a mejorar en sus competencias técnicas, en sus habilidades de programación? Claro, está súper la pregunta. Sí, 100% de acuerdo. O sea, le ayuda a uno desde muchos puntos de vista. El principal es desde el punto de vista de desarrollo como persona. A mí me ayudó en el sentido de que yo era antes como mucho más tímido y poderme enfrentar como a la clase, tener que preparar lo que íbamos a enseñar o lo que yo iba a enseñar, y poderme presentar o estar al frente de un grupo de 15 a 20 Mm. personas, eh, ayuda mucho, ¿no? O sea, ayuda como para la autoestima y te ayuda para ese tipo de cosas. Por otro lado, también te ayuda a presentar o como manejar problemas inmediatamente, que es lo que muchas veces pasa en el trabajo. Eh, la escuela, en el sentido figurado, la universidad es un ambiente que es muy sano, ¿no? Y es un ambiente controlado. Pero cuando uno sale ya al mundo exterior, te vas a presentar o te van a presentar diferentes problemas que muchas veces no vas a saber cómo resolver, y tú tienes que tener la capacidad de poder resolver esas cosas casi, pues, muy rápidamente. Entonces, ese tipo de asignaturas como ser monitor te va a ayudar o les va a ayudar como a hacer ese tipo de switch, porque obviamente ustedes preparan la clase, hacen las diferentes cosas, pero no todo va a salir como se estableció. Entonces es muy chévere que ustedes puedan como resolver las cosas que están pasando inmediatamente ahí. Em, Y ahí le quiero hacer otra pregunta relacionada con la manera en que se hacen las monitorías. Ujú. Nosotros, en la época en que usted y yo éramos estudiantes monitores, y ya le doy la palabra a Juan Camilo Hernández, que tiene la mano levantada, el monitor dictaba clase y apoyaba al profesor en unas sesiones de clase. Hoy en día el monitor acompaña al profesor resolviendo las dudas de los estudiantes, no dictando la clase, que de todas maneras hace que el Claro. monitor tenga que preparar los temas que están viendo y casi que ir un paso adelante para poder resolver las inquietudes y los ejercicios que tengan los estudiantes. Y Ujú. además de la autoestima que menciona Ricardo, como que también le da a uno, no sé, como el cuestionarse si la formación o la educación es su camino, en el caso mío que me quedé Ujú. trabajando en la universidad, o Ujú. si es un tema interesante que le ayuda a fortalecer algunas habilidades, pero de todas maneras su mundo es el profesional productivo como el que usted escogió. Sí. Entonces las monitorías hoy en día, casi todas las materias tienen un monitor que acompañan al profesor, ayuda en la revisión de trabajos, pero le permite al profesor tener un apoyo para la solución de inquietudes de los estudiantes, que era el objetivo final Ujú. cuando Sí. Ricardo era monitor. Juan Camilo, Ujú. ¿cuál es su pregunta? Si quiere abrir el micrófono y nos cuenta. Buena tarde.
Hola. Hola. Bueno, ya mencionaron mi nombre, espero se encuentren bien. En Gracias. realidad tengo tres preguntas y la Ujú. primera sería la más básica, que sería ¿cómo volverse monitor? Entonces, le voy a ir contestando y no vaya a olvidar sus preguntas. Para volverse monitor en la escuela, ser monitor es una distinción, no es un reconocimiento remunerado para los estudiantes. Eso quiere decir que los estudiantes van a tener un proceso de selección, de entrevistas, piden un promedio, que haya tenido muy buenas notas en la asignatura en la que quiere ser monitor y contar con el aval del profesor que lo va a tener como monitor. Entonces, para los cursos de programación, por ejemplo, se presentan estudiantes de todas las carreras porque es una materia que ven en todos los programas. Revisamos las notas, revisamos su promedio y pedimos el concepto al profesor con el cual cursó la asignatura para saber pues, que no lleguemos como a improvisar, sino que tengamos todos los elementos que se necesitan para que el monitor nos pueda ayudar de manera efectiva cuando suma la monitoría. Desde la época de Ricardo hasta la fecha es un reconocimiento. Cuando uno se presenta a sus primeros trabajos, relaciona como experiencia laboral haber sido monitor y para las empresas es muy importante saber que uno es capaz de manejar grupos, de tener la facilidad de hablar delante de otras personas, de dominar un tema académico, etcétera, etcétera. Entonces es un mérito, es un reconocimiento académico A la remunerado excelencia. en la escuela. No, no sé en otras universidades, en la escuela es remunerado. Juan Camilo, segunda pregunta. Ok, la segunda pregunta es relacionada a la misma y es ¿qué beneficios trae dentro de la universidad ser monitor? Yo creo, y ahora me gustaría que Ricardo complementara, además de lo que ya dijo, que más que beneficios para la universidad, beneficios para la persona, para el estudiante. Cuando uno es monitor de una asignatura, aprende más que cuando cursó la materia, porque tiene que preparar el tema, tiene que dominarlo para podérselo explicar a alguien, no puede tener vacíos, un monitor no se puede dar el lujo de decir, como pasa en los exámenes, esta pregunta no me la sé y no la contesto, porque el monitor tiene que saberse todas las preguntas. Si no la sabe, en ese momento tiene que irla a preparar y volver con el tema preparado para ayudarle al estudiante. Entonces, más que en qué le sirve en la universidad, además del mérito, del reconocimiento y de la remuneración, como le mencionaba, es más de formación, de complementar la formación académica del estudiante. No sé si Ricardo tiene algún complemento para esa No, no, respuesta. total. Yo creo que es bien importante. De todas maneras, obviamente, como decía Osvaldo, es un reconocimiento en la escuela. Y pues te va a ayudar a ti como a seguir tú como en ese camino de autosuperación y hacer las cosas bien. Hay muchos monitores de muchas cosas, entonces no solamente es de programación, pero tú, si hay otra materia que de pronto a ti te gusta o estás interesado, también puedes hacer ese tipo de cosas y pues puedes ir como rotando en diferentes monitorías y es muy interesante porque puedes aprender de muchos temas al mismo tiempo que hay, como dice Osvaldo, pues te va a ayudar al final en tu hoja de vida y en las cosas que estás haciendo. Es Yo, como yo formarse. empecé, Perdón, complemento esa respuesta. Yo empecé, por ejemplo, como monitor de precálculo Ujú. y yo fui a sistemas y yo dije, bueno, yo quiero ser monitor, me dijeron, pero pues no, en ese momento no tenemos vacante, no se necesita, etcétera. Y no sé por qué, yo creo que me quedé como con la sensación de no poder ser monitor y entonces no me acuerdo si a mí me llamaron de matemáticas, yo creo que sí, por notas. Entonces me dijeron, mire, queremos que usted sea monitor de matemáticas y yo pues sí, porque no me dejaron ser en sistemas. Y después de un semestre de ser monitor de matemáticas, entonces me llamaron en ingeniería de sistemas y pues ahí aprendí precálculo de verdad porque me tocó ponerme a estudiar para poder acompañar a los estudiantes en las sesiones prácticas o en los ejercicios. Ujú. Juan Camilo, Eh, lo interrumpí, discúlpeme. No, nada, iba como a finalizar las ideas, juntándolas con que es más volverse un líder y aprender a lo que es convivir con personas, ¿no? Es como un Y beneficio más personal que otra cosa, claro, sí. claro, es un de beneficio crecimiento. personal, además del reconocimiento que le da usted en la universidad. Mire, cuando a nosotros nos buscan empresas como Microsoft, por ejemplo, y nos dice, recomiéndeme un estudiante para que trabaje con nosotros, los primeros en los que usted piensa son los monitores, Mm, porque son los sí. estudiantes destacados, que ya pasaron el filtro de tener un buen promedio, que ya sabemos que dominan una asignatura de manera particular y son los estudiantes a los que recomendamos para que
trabajen en alguna empresa. Entonces, los monitores, ser monitor le permite a un estudiante destacarse y mostrar de qué está hecho. Obviamente los monitores al final del semestre se evalúan y dependiendo de la evaluación que tengan, entonces decidimos si pueden seguir siendo monitores, etcétera, etcétera. Pero es una distinción y además ayuda a la formación, al liderazgo que está adquiriendo el estudiante. Completamente de acuerdo con su comentario. Ujú. Vale, tengo otra pregunta que va más enfocada hacia el ámbito profesional y es sobre como programador en un negocio donde el trabajo en equipo es fundamental. ¿Es mejor aprender con juniors, por ejemplo, en la universidad, aprender con quienes están aprendiendo o con seniors? Ricardo. Eso te va, cada cosa te va a dar como una expectativa diferente, ¿sí? Si vas a aprender con juniors, lo más seguro es que tú termines ayudándole a esas personas. O sea, si tú ya tienes de seniority. Y si aprendes con seniors, lo que de pronto estás tratando de conseguir es poder como obtener la información o obtener el conocimiento de esa gente para tú llegar a ser mejor en lo que tú estás haciendo. Entonces, pues tiene los dos, ¿sí? O sea, no podría decir yo que es mejor con uno o con el otro. Depende de lo que tú estés buscando en ese momento en la parte de tu carrera. Y dependiendo de eso, pues buscas las diferentes situaciones. Puedes que en un tema específico tú puedes ser ya muy hábil en unas cosas y entonces tú puedes estar enseñándole a la gente que está junior y en ese mismo momento todavía puedes aprender de un senior que estás teniendo tú como otra información que no estás aplicando en ese momento. Entonces pueden ser al mismo tiempo, no importaría. Pero no es, o sea, lo que yo he visto dentro de lo que he llegado a interactuar con programadores, es que por lo general los seniors no les gusta trabajar con juniors. No sé si es solo mi impresión. Vea que yo creo que está errado en la apreciación. Nosotros tenemos experiencia cuando un estudiante nuestro hace prácticas profesionales, normalmente está a cargo de un senior. Eh, y el senior, digamos que quiere explotar el conocimiento del estudiante y sabe que le tiene que ayudar y que le tiene que enseñar conocimiento técnico y de la empresa, de cómo funciona la empresa en diferentes aspectos. Y hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguna queja de un estudiante que nos diga, no me quieren resolver dudas o no me quieren ayudar. Yo creo que los seniors son, por su mismo rol de senior, yo creo que son muy flexibles en impartir o en compartir el conocimiento que tienen. No sé, Ricardo, qué apreciación tiene Sí, al respecto. totalmente de acuerdo. La otra parte es que yo creo que depende mucho de la empresa, Juan Camilo. Por ejemplo, hablo desde el punto de vista de Microsoft. Entre tú vas más subiendo de niveles tienes más seniority, tú tienes que ayudar más a la gente que está abajo, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente que yo tengo senior, les hago match con los juniors para que puedan hacer el desarrollo y eso hace parte del performance review de ellos al final, ¿sí? Entonces, es muy importante para ellos tener ese tipo de, como de mentorship o de mentoría para la gente, para que se puedan desarrollar ellos también. Y quisiera complementar con la pregunta que hizo Juan Camilo del trabajo en equipo. Hace muchísimos años, muchos años, se concebía el ingeniero de sistemas como una persona solitaria que iba y se encerraba por allá en un garaje y se escondía y producía software. Eso es un mito de hace muchísimos años que no existe hoy en día y como les digo, algunas personas piensan que es un mito, que somos ermitaños, que somos solitarios, que no trabajamos en equipo. La principal competencia que tenemos actualmente los ingenieros de sistemas es el trabajo en equipo, porque no por pandemia, desde hace mucho rato los equipos son distribuidos, estamos presencial y virtualmente repartidos por el mundo, trabajando normalmente en inglés y trabajando en equipos consolidados de trabajo, junior, senior, líderes, gerentes, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en la universidad desde el primer semestre fortalecemos la competencia de trabajo en equipo porque el proyecto del primer semestre del curso de Introducción a Ingeniería de Sistemas es desarrollar
una maqueta de una aplicación móvil que resuelve una problemática relacionada con ciudades inteligentes, por ejemplo. Y son equipos de 4 estudiantes. Y todos los problemas del mundo, no me contesta, yo hago todo, o no me gusta lo que hace, o no me entienden, o etcétera. Y tienen que aprender a resolver esos problemas a medida que va avanzando el tiempo, porque forma parte del proceso académico de los estudiantes. Sí. Yo creo Vale, que con gracias. eso Sí, sí, damos sí. respuesta a las preguntas de Juan Camilo, y de la misma manera, si alguna persona tiene alguna inquietud, con mucho gusto puede levantar la mano y le damos la palabra. Ricardo, Pues entonces mi íbamos en, trabajo, perdón, no, tenía una última, pero no sé si señor, ya Sí, adelante, pasó. claro, adelante. adelante. Ah, vale. Es que me preguntaba si cuando ustedes entraron ya sabían programar. Porque, por ejemplo, si yo entro ya sabiendo lo básico de JavaScript y ya teniendo conocimientos de Python, ¿eso me beneficia de alguna forma? Claro, Ricardo. pues obviamente porque te va a dar una ventaja competitiva con respecto a las otras personas que están empezando. Yo cuando entré, yo sabía programar muy poquito, o sea, en ese tiempo por allá Logo, yo creo, Mm. pero era muy básico. Ah, bueno, y Visual Basic, que en ese entonces se utilizaba. Eh, y de todas maneras, pues te va a dar una ventaja en el sentido de que puedes dedicarle como tiempo a hacer otras cosas, ¿sí? Y sacar muy buena nota en esa materia. Y pues, volviendo un poquito a la pregunta de antes, si te interesa hacer monitor y ese tipo de cosas, también te va a ayudar, porque significa que ya sabes, lo puedes hacer mucho más fácil, le puedes explicar a la otra gente, y pues te va a quedar más fácil para tu vida. No, no siempre va a ser así, ¿no? O sea, de todas maneras, así tú sepas Python y sepas JavaScript, las cosas van evolucionando y ahí van a haber de pronto conceptos que tú no sabes o de pronto cosas que vas a ver en la universidad que no sabías o que nunca habías visto o de todas maneras que la gente o que los profesores tratan de como de enseñarte cosas que tú no sabes. Entonces, pues tenerlas ahí, ser humilde y de todas maneras, pues saber qué sabes y ayudar. Yo quisiera complementar esa respuesta con, ah, no necesariamente de mi experiencia de estudiante, pero sí de docente. Muchas veces es importante saber desaprender lo que uno sabe, porque llega uno pensando o suponiendo que sabe Python, por ejemplo. En los cursos de la escuela, al menos en la escuela, nosotros no enseñamos lenguaje de programación, enseñamos a resolver problemas utilizando lenguaje de programación como herramienta. Entonces, en realidad lo que queremos que los estudiantes aprendan es cómo se resuelve un problema relacionado con, no sé, con listas, con pilas, con colas, con árboles, con el tema que sea, y aprendemos a resolver problemas, y coincidencialmente este semestre será Python la herramienta. Nosotros el primer semestre utilizamos unas herramientas para hacer las maquetas de las aplicaciones móviles. En el segundo semestre aprendemos programación funcional. Ahorita estamos con Haskell, pero es un accidente. Cualquier lenguaje funcional nos permite enseñar a resolver problemas en el segundo semestre. En el tercer semestre empezamos con Python como herramienta, como lenguaje, pero antes era Oberon, y antes había sido Pascal, y hace muchos años había sido C, y el lenguaje en realidad no importa. Lo que importa es cómo resolver problemas utilizando un lenguaje de programación. A veces pasa que uno llega con el conocimiento básico o elevado, como se quiera decir, avanzado, de una herramienta, y en clase le dicen, no, esa herramienta así no se usa, o para resolver ese problema no es conveniente usarlo de esa manera, y uno tiene que ser tan profesional aprendiendo como para desaprender lo que sabe que no es correcto, para que siga la línea que recomienda el profesor. Y además de eso, pues vemos técnicas de ingeniería de software y vemos otras cosas para que el desarrollo que haga el estudiante tenga los mejores estándares. Entonces, no necesariamente lo que usted ya sepa previamente le va a aportar o le va a servir, pero como dice Ricardo, claramente le va a permitir destacarse más, tiene un terreno avanzado recorrido porque ya conoce ese lenguaje, y aprender un lenguaje nuevo después de saber otro u otros es muy Fácil. sencillo. Entonces, cuando uno sabe, no sé, programar en C, por ejemplo, que es de muy bajo nivel, y cuando aprende Python, entonces, mire, esto es más fácil haciéndolo en Python, y esto lo relaciono con esto que ya sé, y aprender estructuras y maneras de programación cada vez se facilita más por la experiencia que uno tiene con los lenguajes anteriores. Entonces,
es una ventaja, pero hay que saberla manejar. Es como tener un superpoder que implica una gran responsabilidad porque hay que aprenderlo a manejar para sacarle el mejor provecho. Y para complementar lo que Adelante. dices, Osvaldo, si tú te pones desde el punto de vista laboral, lo que dijo Osvaldo es súper, súper importante, ¿sí? O sea, si tú vas a presentarte en Google o en Facebook o en Microsoft o en cualquier empresa grande de software, obviamente lo que te van a preguntar son la capacidad que tú tengas para poder desarrollar o encontrar soluciones a los problemas que te presentan, que es básicamente lo que la escuela está tratando de hacer, sin importar la herramienta. La herramienta se aprende, eso es lo de menos, ¿sí? Pero que tú tengas como la capacidad de poder identificar el problema, de poder desarrollar el algoritmo que te va a desarrollar el problema y encontrar la solución, es lo que se busca en las empresas. ¿Sí? La herramienta ya viene por después, por añadidura. Sí, muchas veces lo que dice Ricardo, o relacionado con lo que dice Ricardo, a nosotros nos preguntan de las empresas, bueno, necesitamos estudiantes que quieran hacer, desarrollar, proactivos, etcétera, etcétera. Listo, ¿qué lenguaje? No, no me interesa. Aquí vamos a Sí. aprender un lenguaje particular que tenemos en la empresa o vamos a usar diferentes herramientas o diferentes lenguajes. En realidad no nos importa el lenguaje que sepa, aquí le vamos a enseñar. Entonces, inclusive, hace poco de una empresa nos pidieron estudiantes o recién graduados para quedarse trabajando en COBOL. Y nosotros no enseñamos COBOL hace cuántos años, yo creo, ni cuando yo estudié se enseñaba COBOL. Y yo, Exacto. Entonces, ujú, pues le dijimos, no hay gente que sepa COBOL como recién graduados, pero eso no es un inconveniente. Y se vincularon 4 o 5 recién graduados, estudiantes. Y aprendieron COBOL en muy poco tiempo y hoy en día se desempeñan como coboleros porque lo importante o lo que busca la empresa es resolver problemas y no el dominio de un lenguaje en particular. Juan Camilo, adelante. Entonces ahí me surge otra duda, ¿es más importante que en vez de aprender muchos lenguajes, el qué? Porque tenía Ah, entendido que era importante, o sea, entre más lenguajes aprendieras a usar, mejor, porque como, yo no considero que la cantidad de lenguajes sea importante. Yo creo que, yo creo que lo importante es mostrar habilidades resolviendo problemas, que es lo que le preguntan en la mayoría de las entrevistas o en los exámenes técnicos. En realidad no interesa ver qué tantos comandos se sabe o qué tantas instrucciones o qué tanto domina un lenguaje de programación, pero sí la manera en que afronta un problema para resolver una situación particular. Entonces, yo creo que el número de lenguajes no es tan importante, pero para resolver su inquietud, nosotros entonces vemos Python, no, Haskell en segundo, Python en tercero y cuarto, Java, con todos los amiguitos de Java que permiten programar. Luego vemos C, C Sharp, C++, Visual, vemos por allá un poquito, y otros lenguajes en cada SQL estándar y otra cantidad de lenguajes que vemos en cada semestre, lenguajes diferentes, pero en realidad el lenguaje no importa. Lo que importa es la técnica para resolver problemas utilizando un lenguaje de programación. Yo había visto que John, creo, había levantado la mano, pero no sé si tiene alguna pregunta. Si era John, ya no me acuerdo cómo se llama. Vi el nombre y ya no lo veo. Bueno, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto. Si le parece, Ricardo, continuemos sí, porque nos quedamos en la vida de monitor. sí. Entonces empezó a trabajar como sistemas. Sí, bueno, después salí yo de la universidad y terminé mi internship en Microsoft y me fui a trabajar como consultor de seguridad para Unisys en Colombia, que es otra multinacional. Eh, la, Desafortunadamente, pues yo nunca tuve como la oportunidad de estar mucho en la parte de software. Siempre he estado en la parte de infraestructura y de sistemas operacionales, que también es otra rama de la ingeniería de sistemas. Em, Después de Unisys estuve trabajando yo para una empresa en Colombia que yo la llamo que es como como el cloud versión 1.0. Era un application service provider básicamente y nosotros vendíamos Exchange y vendíamos Dynamics en modelo, nosotros éramos un application service provider. Entonces en ese entonces pues
nuestro data center era el cloud y las personas se conectaban a nuestro data center para poder bajar las aplicaciones y utilizarlas. Y yo era como el Microsoft Specialist en Exchange, Microsoft Exchange y Microsoft SQL de ese entonces. Cuando estaba yo en esa empresa, me salió una oportunidad para viajar a Estados Unidos y trabajar como vendor de Microsoft en un lugar que se llama Las Colinas. Las Colinas básicamente es el centro de soporte para Latinoamérica, donde había un grupo especializado en soportar a los clientes de Latinoamérica. Entonces estuve yo allá como unos 9 meses y estando allá pude conseguir una posición de full time como Microsoft employee o empleado de Microsoft en Colombia. Entonces me regresé a Colombia después de los 9 meses y empecé en mi carrera hace ya 16 años como en Microsoft. Ricardo, perdón, lo interrumpo Sí, ahí. ¿Cómo le salió esa primera oportunidad de ir a Estados Unidos? Estaba en Colombia trabajando. sí, ¿Cómo le llegó esa oportunidad de desplazarse a Estados Unidos trabajando? Porque la mayoría de la gente viaja a buscar trabajo y sí. aquí usted viajó porque había conseguido un trabajo, según le Sí, entiendo. ujú. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí es muy importante como el networking que uno hace. Y a medida que yo empecé a trabajar en diferentes empresas, en Unisys, en la otra empresa que se llamaba Converges, empecé como a crecer mi círculo de personas a las cuales yo conocía. Y una de esas personas se fue para Estados Unidos, exactamente lo que tú dices, Valdo. Esa persona se fue directamente como a tratar de conseguir trabajo, ese tipo de cosas. Y también ella es una amiga mía, la contrataron en Microsoft como vendor. Y por otro lado, nosotros como Application Service Provider tenemos un contrato de soporte con Microsoft especial, en el cual nosotros podemos hacer uso del uso de soporte de los contratos de soporte de Microsoft. Y cuando yo llamaba a Microsoft, encontraba gente que hablaba español, la mayoría de ellos mexicanos, y uno de ellos se llamaba Ricardo Gómez, igual que yo. Entonces hicimos como muy buena química y el tipo es súper buena persona. Y un día me dijo, oye, están contratando gente acá en Estados Unidos, ¿no le interesa? Y dije, pues sí, me interesa. Entonces él fue el que me ayudó para poder como hacer todo el proceso. En ese entonces la parte de visas era un poco más fácil, no tan complicada como ahora. Eh, y pues cuando ellos me hicieron el proceso, fueron básicamente, no sé, un par de meses y ya pues terminó eso y en noviembre, o sea, yo empecé creo que el proceso como en septiembre más o menos y para noviembre ya estaba yo en Estados Unidos trabajando con Microsoft como vendor. ¿En ese momento la empresa debió pagar una multa o algo por el estilo para poderlo tener a usted trabajando allí? No, no, simplemente se hace un proceso de una visa que se llama la H1B1 para trabajadores especializados. Ellos presentan todos los papeles con sus abogados que tienen en Estados Unidos. Ellos me mandaron un cerro de hojas que yo tenía que irme a presentar a la embajada y uno presenta los papeles y ellos pues los revisan y todo eso y ya cuando sale uno ya tiene la visa H1B1 y ya uno se puede ir para Estados Unidos. Entonces estuvo en Estados Unidos unos meses Ujú. y de allí salió la oportunidad de vincularse con Microsoft Colombia. Exactamente. Y me devolví entonces para Microsoft Colombia. Empecé en un puesto que era en infraestructura que se llama Premier Field Engineer y básicamente son las personas que van en sitio a visitar a los clientes que pagan contratos de soporte. Eh, Seguía yo por mi lado de la parte de mensajería y colaboración, estaba dedicado solamente a Exchange. En ese entonces, pues estamos hablando de, creo que estaba como Exchange 2004, creo, si no estoy mal. Em, y en Colombia duré como un año y medio. Y estando en Microsoft es muy fácil uno moverse. O sea, en el sentido que la empresa en el interior tiene muchas herramientas para mirar qué puestos hay, qué cosas hay, están pendientes. Tú puedes setear como, nosotros le llamamos como informational interviews, que son como entrevistas para obtener información. Lo más importante es cuando tú estás en un país del exterior que no sea Estados Unidos, es poderte conseguir que la persona que está contratando tenga presupuesto para traerse a alguien de afuera.
Entonces, obtuve como la fortuna de poder conseguir un sponsor o una persona que me apoyara, y este equipo pagó mi relocalización pues desde Colombia a Estados Unidos, otra vez en las colinas, y estuve ya otra vez con el equipo de soporte para Latinoamérica dedicado a Exchange, bueno, dedicado a otros productos, no solamente Exchange. Y ahí, para poder llegar a ese trabajo, ¿qué exigencia de inglés le hicieron o cómo tenía que ser su nivel de inglés o qué le dijeron al respecto? Desde el punto de vista, desde que tú entras a Microsoft, el nivel de inglés tiene que ser bastante bueno. Porque aunque mi mercado era Latinoamérica, toda la parte de soporte generalmente solamente se da en inglés. Entonces, como yo tenía que ir en sitio a trabajar con los clientes, tenía que estar en contacto siempre con la gente de soporte. Entonces, habían algunos que hablaban español, y inclusive algunas veces había traductores, pero lo mejor era que tú pudieras hablar con los ingenieros directamente sin necesidad de terceros. Entonces era muy importante que tuvieras que tuvieras un buen nivel de inglés. Mi jefe, por ejemplo, cuando yo entré a Microsoft era brasilera y ella no hablaba español, era o portugués o inglés. Entonces, pues tocaba inglés, entonces O era muy aprender importante. portugués. O aprender portugués, que esa era la otra, pero ¿Y su inglés qué tal en ese momento? ah, yo creo que relativamente bueno. Como estuve trabajando, por ejemplo, en el hotel, eso me ayudó bastante. Yo siempre siempre fui como muy estudioso de inglés. No tuve muchas cosas en el colegio, pero más que todo en la universidad. Pero estar en el hotel y tener que atender gente de habla inglesa me ayudó como a soltar la lengua, que es pues importante, que es al final lo que uno necesita. O sea, no te van a hacer examen de escritura o examen de lectura o cualquier cosa así, pero más que todo es que tú puedas expresar una idea en inglés y que te la puedan entender, que es básicamente lo que se necesita. Entonces, me fue bien, yo creo, pues no hubo ningún problema y pues se presentó y listos. Aquí para dar continuidad a esto que está contando Ricardo, nosotros en la universidad en primer semestre los estudiantes presentan un examen de clasificación de idioma, de inglés, para saber en qué nivel van a quedar de 4 posibles. Y cada nivel sería como el equivalente a tener una A1, A2, B1, B2. Si el estudiante tiene mejor nivel que eso o tiene un certificado particular, entonces puede quedar eximido de presentar, de tomar los cursos de inglés. Estamos trabajando ahora para que esos 4 cursos de inglés los pueda tomar en conversacional 1, 2, 3 y 4 o algo por el estilo, que sean un poco más avanzados que los 4 básicos intermedios. Um, y si el estudiante termina sus niveles de inglés, puede tomar las selectivas humanísticas en cultura francesa, cultura alemana, y hay otra que no estoy seguro en este momento cuál es. Y lo que buscamos es que el estudiante pueda tener dominio de otro idioma si ya conoce bien el inglés. Hoy en día, para el mundo profesional, todas las empresas suponen que los ingenieros de sistemas sabemos inglés perfecto. O sea, eso ya lo dan por descontado. A uno ni siquiera le preguntan el nivel de inglés, ya suponen que todos somos bilingües y que todos venimos de cuna americana o inglesa o lo que sea. Y suponen que dominamos el inglés. Casi que no nos lo preguntan, sino que lo dan por sentado y llegamos a trabajar en inglés en las empresas. Entonces, nosotros pues hacemos 4 niveles que no son suficientes. Si un estudiante quisiera tener un buen nivel de inglés como para entrar a trabajar, debe por su propia cuenta seguir estudiando, seguirlo perfeccionando, hacer ojalá periodos de verano por fuera para sumergirse al idioma y no tenerle miedo al idioma y arriesgarse y hacer las primeras oportunidades en el idioma diferente para que, para que la experiencia sea gratificante y no perder oportunidades laborales por suponer o por darnos pena el dominio del idioma inglés. Sí, súper Ricardo, desde ahí importante. está, adelante, adelante. Ujú. No, que es súper importante ese punto, Osvaldo. De lo que yo me he encontrado en la parte laboral y en la parte, pues muchas veces yo estuve relacionado con Latinoamérica por bastante tiempo, y desafortunadamente Colombia sigue bastante atrasado en la parte de inglés.
y la gente pierde muchas oportunidades por no saber inglés. Entonces, como dice Osvaldo, o sea, de pronto la escuela pues tiene sus 4 niveles, pero si ustedes pueden afianzarlo yendo a hacer cursos o pasando un verano en Estados Unidos, obviamente no es Miami porque todo el mundo habla español. Así, sí, no, no puede ser. Pero haciendo un poquito más es bastante importante. O sea, cualquier cosa que ustedes puedan hacer les va a ayudar. Yo, por ejemplo, tenía una amiga en la escuela, ella estuvo mucho tiempo en el Colombo americano y ella sabía mucho inglés. Y pues yo con la parte del hotel, pues también ya yo me consideraba que tenía pues más o menos ya un nivel aceptable. Entonces lo que empezamos a hacer fue hablar en inglés nosotros cuando se pudiera. ¿Sí? Y uno cree que, ay, no, eso es muy bobo y eso no va a ayudar. Eso les juro que ayuda, ¿sí? Porque lo más importante es que ustedes puedan expresar las ideas en otro idioma, que ustedes puedan como imaginar y hacer las cosas en otro idioma nativo, ¿sí? Que no tengan que traducir en la cabeza. Y eso les va a ayudar mucho, mucho en la parte laboral. Ricardo, desde ahí está con Microsoft y lleva 15 años tal vez trabajando con Microsoft, según nos dijo ahora. ¿Qué tal la experiencia? ¿Dónde vive? ¿En qué ciudad? ¿Esta foto de dónde es? Sí. ¿Qué tal la vida en dónde está? Cuéntenos un poco Ujú. de ese aspecto personal. Eh, claro que sí. Bueno, pues yo llevo en Microsoft ya 16 años, uno más de lo que Osvaldo dijo. Los primeros 8 trabajé en Dallas, en varios grupos de soporte, en varias cosas. Y hace 8 años me vine para Seattle. Tuve una oportunidad para venir para Seattle con el grupo de soporte de Xbox. Em, de verdad, la experiencia ha sido espectacular. La empresa me encanta. La empresa tiene los valores que nosotros tenemos, pues es muy chévere la parte como reconocemos a la gente. Em, y desde hace unos 11 años para atrás soy gerente, que es otra parte que me encanta poder ayudar a la gente y como poder desarrollar la gente en sus cosas, en su carrera, en los problemas que ellos tengan, diferentes cosas. La mayoría de mi vida laboral en Microsoft estuvo relacionada o sigue relacionada con la parte de soporte. Hace 2 años me cambié para el grupo de ingeniería de los que hacen Microsoft 365. O sea, inclusive, por ejemplo, Teams, que es uno de los principales productos de Microsoft 365. Inclusive dentro del grupo de producto, estoy relacionado con los clientes que tienen, con los clientes más grandes que tiene Microsoft. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, de Walmart, de muchos bancos como el Bank of America, no sé si lo hayan oído, eh, muchos Deloitte, muchas empresas de seguros, que son empresas muy grandes y son como las 500 empresas que son como que le producen más plata a Microsoft. Y mi grupo lo que hace básicamente es supervisar que tengan un nivel de soporte espectacular cuando ellos llaman a Microsoft. Entonces tengo gente a cargo que se dedica a establecer relaciones con las empresas y mirar que cualquier cosa que les pase, que sean atendidos de la mejor manera posible. Perfecto. La foto, ¿de La dónde es foto. que? Sí. La foto, yo vivo muy cerquita de Seattle, yo vivo en una ciudad que se llama Issaquah, y es un suburbio básicamente de Seattle y está yo diría que unos 25 minutos del centro de la ciudad de Seattle. Si ustedes han tenido la oportunidad de venir a Estados Unidos, pues está como el centro de la ciudad y después hay como muchas ciudades alrededor donde la gente vive. Básicamente porque el centro de la ciudad generalmente son oficinas o es muy, muy caro. Y aquí pasa eso, aquí la parte de finca raíz en Seattle es absurda, o sea, muchas veces lo comparan con California, que es muy, muy, muy cara. Em, y nuestro campus queda en otra ciudad que se llama Redmond, o los headquarters quedan en Redmond. Y yo tengo que desplazarme desde Issaquah hasta Redmond, dura más o menos como unos 25 minutos o 20 minutos también dependiendo del tráfico. Y esta foto pues es muy cerquita a la casa, es un lugar donde es un mini lago,
y hay como un camino alrededor para poder caminar. Entonces, le estaba contando a Osvaldo que mi mamá está de visita en estos días por acá. Entonces, pues salimos a caminar en la tarde, ya casi de noche. Bueno, y la capturé cuando estábamos con mi mamá caminando. Perfecto. ¿Cada cuánto viene a Colombia? ¿Qué tal su experiencia de regresar a Colombia? Me imagino que ya se queda en América, porque Del ya norte. tiene niños americanos, etcétera. Sí. Cuéntenos un poco sobre esto. Claro que sí. Yo soy casado con otra persona también de la escuela, ex escuela también. Estudiamos juntos y nos vinimos juntos para Estados Unidos. También llevamos ya 16 años. Tenemos en este momento dos niños, uno que se llama Juan Pablo y otro que se llama Daniel. Tienen 7 años y 5 años. Sí, son gringos, nada que hacer. Ellos nacieron en otra ciudad que se llama Bellevue, que queda muy cerquita también de la casa. Y en cuanto a quedarme acá, no sé, la verdad, o sea, porque yo creo que Estados Unidos fue como el destino, pero no fue como la meta, ¿sí? O sea, si por ejemplo mañana Microsoft me dice, oiga, es que hay una oportunidad en Europa para que se vaya y liderar un equipo allá, listos, chao, vámonos, ¿sí? En este momento, pues obviamente el trabajo está acá y pues nuestra vida está acá, pero no necesariamente estamos nosotros atados al país como tal. Pero sí, ha sido una experiencia muy chévere. Ya soy pues nacionalizado en Estados Unidos. eh, Fui durante todo el proceso que fue larguísimo, tomó como 8 años para poder como legalizarse como ciudadano de Estados Unidos. Eh, y bueno, pues aquí estamos y pues lo disfrutamos. Seattle es una ciudad que es bastante fría y de pronto ustedes han visto en las películas que llueve un poquito. em, Y y, sí, y sí, pero bueno, hay estos paisajes que son espectaculares. Es muy lindo en paisajes, hay muchas montañas, hay muchas cosas que son muy bonitas de visitar. Y en invierno pues toca esquí, que es lo único que hay por hacer en estos lados. Pero muy chévere, o sea, la verdad estoy está muy chévere. Yo tengo mi casa acá en Estados Unidos, ya comprada obviamente, y ha sido una experiencia muy bonita y ha sido una experiencia muy chévere desde el punto de vista como tanto personal como laboral. Ricardo, ¿qué tan fácil o difícil, qué tan complicado es el mercado TI en Estados Unidos? En Colombia estamos hablando hace varios años ya de tener un déficit de, he escuchado cifras de 45.000, las últimas que escuché son 65.000 programadores, desarrolladores, ingenieros de sistemas, TI, tecnologías de información en términos generales. Sí. Así que en Colombia, pues el mercado es impresionante, muy bien remunerado. Las principales empresas nacionales y multinacionales se pelean profesionales como los de la escuela por su calidad técnica muy reconocida. ¿Qué tan fácil es en Estados Unidos? Digamos, usted dijera, no quiero más Microsoft porque quiero cambiar. ¿Qué tan fácil es salir, buscar, moverse, remuneración, etcétera, etcétera? Pues yo creo que yo creo que como en todo, Osvaldo, o sea, de todas maneras en Estados Unidos el déficit también de personas en la parte de Haití es bastante grande, y siempre se está necesitando gente. Por eso es que la mayoría de visas, como las que les comentaba de las H1B1, son otorgadas a profesionales en Haití. No significa que no hayan otras empresas y otras como carreras que también las necesiten, pero hay mucho que lo cubre en la parte de Haití. Por el otro lado, eso no cubre todas las otras tipos de visas que hay. O sea, por ejemplo, hay una visa que se llama la visa L, que es cuando tú ya estás trabajando en la empresa. Por ejemplo, en mi caso, ya estaba trabajando en Microsoft y Microsoft me llevó a Estados Unidos, me llevó con una visa L y esas son ilimitadas. Entonces, mucha gente, las empresas trae la gente que está ya en otros países, que está trabajando para ellos, la trae para Estados Unidos. Obviamente también están tratando de hacer otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en este momento, aunque sigue siendo muy centro en Redmond, la parte de desarrollo, también tenemos otros grandes centros de desarrollo. Está Dublín, está India, está China.
En este momento estamos desarrollando también la TAM, se está creando un grupo en Costa Rica bastante grande para poder como desarrollar también la parte de Latinoamérica. Entonces, pues hay muchas opciones, pero desde el punto de vista de opciones, pues yo creo que depende, o sea, depende mucho de la persona, depende mucho del networking que tengas, depende mucho de lo que estés tratando de conseguir. Eh, yo he visto de todo. O sea, por ejemplo, Microsoft, pues obviamente, aunque es muy grande y tiene bastante plata, no ha sido indiferente a las situaciones económicas del país. Y por ejemplo, hace unos años nos tocó despedir, creo que fueron casi 20.000 personas en todo el mundo. 20.000 de cuántos a nivel mundial. Éramos en ese momento como unos 150.000, Osvaldo, más o menos. Mucha gente. Sí, claro, muchísima gente. Y la gran mayoría estuvo aquí en Redmond. Entonces, hubo de todo. Conocí gente que la echaron y al mes ya tenía otra empresa y estaba trabajando, o hubo gente que se demoró un año para conseguir algo para poder seguir otra vez laborando. Lo han llamado mientras trabaja en Microsoft a ofrecerle irse o moverse o cambiarse de organización. Sí, sí, me han llamado, pero la verdad es que es bastante difícil porque ya como yo llevo bastante tiempo en Microsoft, la remuneración que yo tengo en este momento pues es bastante buena, y una parte de mi remuneración es la parte de las acciones. Entonces a mí cada año me están entregando acciones, eh, y esas acciones se dividen en un periodo de 5 años. Entonces, en este momento yo tengo acciones que no han sido todavía como no han sido efectivas, y en Acciones el caso, Microsoft, exacto, acciones Microsoft, que en el caso que yo me vaya para otra empresa las perdería. claro. Entonces, por ejemplo, hace poquito hablando con Dell, les dije, oiga, pues sí me interesa, pero pues esto es lo que tengo. Entonces me dijeron, no, pues sorry, pero pues está muy Contra bien. eso, Sí, exacto. Em, pero pues sí, o sea, recibo llamadas y obviamente pues abierto al cambio, ¿no? O sea, porque de todas maneras pues puede que se presente alguna oportunidad que sea muy chévere, o un nuevo grupo, o un nuevo proyecto, ese tipo de cosas, pues hay que estar como pendientes y estar como abierto a las sugerencias que hay afuera. y tal como menciona Ricardo, el mercado tiene mucha necesidad de Ujú. profesionales, muchísima, muchísima. El mercado mundial Sí, en ingeniería de sistemas, en tecnologías, en términos generales, tiene muchísima, muchísima eh, oferta de plazas, muchísima necesidad, demanda de profesionales, y somos muy pocos ingenieros de sistemas en el mundo. sí. Eh, yo creo que en los últimos años el aislamiento, la pandemia, etcétera, nos ha ayudado a mostrar que el mundo se hubiera paralizado de no contar con ingenieros de sistemas, porque Sí, claro. en Colombia, por ejemplo, tal vez un viernes, nos dijeron vamos a hacer simulacro este fin de semana de aislamiento, y el lunes, el martes, era un puente, se acabó el simulacro y empezamos con los simulacros de a mes, simulacros no, con los aislamientos de mes, Sí, y varios colegios y universidades se quedaron sentados mirando cómo iban a hacer para dictar sus clases. Nosotros en la escuela, que somos Campus Agreement con Microsoft, teníamos todo listo y entonces el lunes empezamos clases remotas con las plataformas Microsoft y no tuvimos ningún inconveniente. Entonces, sí. em, el mundo no se paralizó gracias a los ingenieros de sistemas y pues yo creo que eso ha hecho mostrar a la sociedad que somos importantes, que somos muy buenos profesionales, y que nos requieren en todos los sectores, no solamente en las empresas de tecnología, sino en salud, en educación, en ingeniería en Todo. términos generales, en artes. En todas partes se requieren profesionales en ingeniería de sistemas y somos muy pocos. Um, el objetivo, Ricardo, de haberlo invitado era que nos contara cómo había sido su recorrido académico desde su época de estudiante hasta llegar a la foto que nos presenta, a la casa que se compró de fondo, que Ojalá. tiene, que tiene la foto que nos presenta. Eh, no, y que nos contara cómo funciona TI en América. Como les conté al inicio, hace 3 semanas, nuestro invitado graduado de sistemas de la escuela vive en Sydney, en Australia, y los invitados siguientes pues serán de otras latitudes
para que nos cuenten cómo funciona el mercado TI. No estamos promocionando irnos del país, esa sugerencia me la hicieron hace poco, pero sí queremos mostrar que somos tan competentes en Colombia como por fuera. Y sin ningún esfuerzo, salvo el idioma que se domine en ese sitio, en ese destino, técnicamente estamos a la altura de cualquier profesional del mundo, no necesitamos homologar diploma, no necesitamos hacer cursos adicionales. Con lo que aprendemos en Colombia, en el caso nuestro, pues en la escuela, somos perfectamente competentes en cualquier empresa, en cualquier lugar del mundo. Sí. Eso era lo que quería que nos contara Ricardo. No sé si tiene alguna frase o algo para cerrar esta intervención y pues quedamos abiertos a preguntas de las personas que nos acompañan si hay lugar a inquietudes. Gracias, Osvaldo. No, pues yo creo que para cerrar, como dice Osvaldo, la escuela es una muy buena universidad para formar grandes personas, ¿no? En vista al futuro. Eh, y tiene las capacidades y tiene las opciones que ustedes quieran para poder llegar tan lejos como ustedes quieran. Depende ya de ustedes, ¿no? O sea, y depende de ustedes qué quieren hacer y cómo se quieren hacer. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, que yo no estuve en la parte de desarrollo de sistemas y aún así, pues he podido hacer mi carrera en la parte de infraestructura, que también es importante. Entonces, pues obviamente la escuela les va a presentar a ustedes como muchas oportunidades. Depende de ustedes cuáles cojan y qué quieran hacer ustedes al final de sus carreras y de sus vidas. A mí me parece muy importante el apunte que nos hace Ricardo, porque las cuatro grandes áreas de trabajo en ingeniería de sistemas en la escuela, porque en cada universidad es diferente, es ingeniería de software como columna vertebral de toda nuestra formación, infraestructura tecnológica, arquitectura, seguridad, etcétera, etcétera, sistemas y organizaciones, que para nosotros es la aplicación de la tecnología en las organizaciones buscando aumentar su productividad, y fundamentos de computación, que es el soporte matemático de la ingeniería de sistemas, que nos da herramientas para que cuando desarrollemos o cuando construyamos um, programas o monstruos de software, que no necesariamente es un solo programa, monstruos me refiero al tamaño y no a lo feo, tengamos el soporte técnico adecuado, el soporte matemático adecuado para que sea robusto, eficiente y otra cantidad de características que permiten que lo que desarrollemos y que lo que construyamos, porque no solo desarrollamos software, como dice Ricardo, quede perfectamente realizado. Kevin, adelante con su pregunta. Kevin. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habla la mamá de Hola, Kevin. Estamos acá presenciando la charla. claro que sí. Em, Me queda una duda ya como para finalizar y es todo el tema y todo el proceso que hizo Ricardo, pues como para irse para otro país o bueno, para cualquier otro lugar. El tema del título, ¿cómo se valida? O la universidad está internacionalizada y no tiene ningún inconveniente o básicamente esa es mi pregunta. Yo quiero escuchar la respuesta de Ricardo antes de dar la mía para no sesgar la respuesta. No se valida. Yo creo que es una de las cosas, de las mejores cosas de la ingeniería de sistemas es que no hay que validarla. Y al tú tener como ese título, puedes ejercer en otro país sin necesidad de hacer ningún tipo de cosas. Ahora, a mí como profesional, o sea, cuando yo estuve haciendo los papeles de residencia y los papeles para venirme para acá, lo que me pedían era que tenía que traducir mi diploma, básicamente, y las notas que yo obtuve en la escuela. Al traducirlas, tiene que no solamente es la traducción, pero también como cuál era los componentes de lo que se vio en esa universidad o en esa materia. Y tiene que ser como certificado por un traductor oficial y tiene que ser apostillado y pues ya lo presentas. Eso también me ayudó cuando yo hice mi MBA. O
sea, ese mismo papeleo cuando tú estás haciendo ese tipo de cosas, y si quieres hacer un MBA por fuera de Colombia, tienes que traducir tus notas y tienes que traducir tus títulos y ese tipo de cosas para que te validen que lo que ya has tomado y si te dan la oportunidad para que te valgan algunas cosas que ya has visto, para no tenerlas que repetir. Sí, tal vez mi respuesta iba muy alineada con lo que contesta Ricardo. La carrera de Ingeniería de Sistemas no requiere homologación. Nuestros conocimientos técnicos, salvo que se vaya a ejercer en alguna entidad pública o con el gobierno o algo por el estilo, que sea un requisito particular de esa entidad o de ese gobierno, nosotros no, nos buscan en redes sociales, nos buscan en diferentes partes como profesionales en Ingeniería de Sistemas. Nos llaman, nos hacen ofertas y el conocimiento es estándar. Hacen validaciones, obviamente, del nivel de idioma y estas cosas, y como menciona Ricardo, en algunas partes van a pedir notas y van a pedir algunas traducciones que se hacen validadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y hay que ir y buscar los traductores oficiales, apostillar, etcétera, pero no para ejercer. Eso es para tener algún tipo adicional, como menciona Ricardo, por ejemplo, hacer un MBA. Yo hice maestría y doctorado en Francia, viviendo en Colombia, me desplacé a Francia para hacer estudios de posgrado, y cuando regresé, bueno, para que me admitieran allí, pues yo debí presentar mis documentos traducidos, apostillados, y al regresar debí hacer lo mismo, debí presentar traducción y apostillas para que tuvieran validez en mi sitio de trabajo, en la escuela, pero no porque para ejercer necesitar hacer algún tipo de traducción. La carrera es estándar en el mundo, y lo que se busca más que un diploma homologado es conocimientos técnicos y competencias, no solamente técnicas blandas, como se conocen, que nos permitan ser profesionales exitosos en cualquier lugar del mundo. Sin mayor esfuerzo, yo no creo que Ricardo haya tenido que llegar a estudiar algo de manera particular cuando llegó a trabajar a No, Estados Unidos. Con los conocimientos que adquirimos en Colombia, en este caso en la escuela de manera particular, nos podemos desempeñar exitosamente en cualquier lugar. No veo más manos levantadas, Ricardo, y yo le había prometido a usted que iba a ser una hora nuestra charla, entonces me pasé unos minutos. Le no, quiero tranquilo. agradecer nuevamente por habernos acompañado. Muy interesante lo que nos cuenta y el recorrido que usted llevó o que cursó desde que terminó su universidad, inclusive desde cuando estaba haciendo su universidad hasta lo que estamos viviendo hoy día, y con la casa que nos muestra en la foto que está espectacular. Um, eh, Nuevamente lo invitaremos si consideramos que es importante que nos cuente su recorrido, su expectativa o algún consejo en una sesión posterior. Por ahora, solamente agradecer. Claro que Saludos a sí. Nora, saludos a los niños, y pues Claro que sí. esperamos pronto verlo en Colombia si la oportunidad se presenta. Muchas Dale, gracias, muchas gracias. Ricardo, y a las personas que nos acompañan, muchísimas gracias. Esto, una vez terminado, vamos a hacer la publicación correspondiente para que quede disponible en redes sociales. Yo me quedo por si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Ricardo, mil Muchas gracias, gracias. Bueno, y hasta pronto si se da claro la que sí. oportunidad. Bueno, cuídense, que Chao, les vaya muchas muy bien. gracias. Chao, pues.